características de un padre ejemplar. Dice la Biblia de Job que este era un hombre rico y nos describe, hermanos, en el 3, su hacienda era 7,000 ovejas. Son buenas 7,000 ovejas, ¿verdad? 3,000 camellos también, 3,000 camellos son buenos. 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Imagínense las riquezas, la riqueza que este hombre tenía. Y dice la Biblia que lo describe así: y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía grandes riquezas, hermanos. ¿Cuántos no quisieran aquí tener eso que Job tenía, verdad? Pero no queremos ser como Job era, ¿verdad? Perfecto. Tenemos, hermanos, hoy en día, carecemos hoy en día de padres perfectos, maduros, centrados, de padres rectos, que no se escondan, no se escuden para hacer el mal, para hacer el pecado. Tenemos la necesidad de padres temerosos de Dios, que vivan en el temor de Dios. A propósito, no vamos a ver a ese versículo, pero Salmos 112 dice que el hombre que teme a Jehová, el resultado es que su descendencia será poderosa en la tierra. De aquel hombre que teme a Jehová. Dice la Biblia, temeroso de Dios. Y luego la última parte dice, hermanos, apartado del mal. Eso nos describe, hermanos, a un padre que, hermanos, le gustaba que su familia viviera en santidad. No era un padre que veía faltas y errores y malas prácticas en el hogar y se hacía de la vista gorda. Porque cuántos padres, cuántos líderes, cuántas mamás tenemos hoy en día en el hogar como Elí. ¿Recuerda usted el sacerdote Elí? Que escuchaba lo que sus hijos hacían y él no les estorbaba. Él no hacía, dice la Biblia, que sus hijos no tenían conocimiento de Dios y hacían impíamente. Sus hijos, hermanos, estaban en el templo, estaban ministrando los sacrificios que el pueblo traía. Y lejos de ofrecer los sacrificios, ellos agarraban lo mejor de la carne y se la comían y no la ofrecían a Dios. Y además de eso, dice la Biblia, que dormían con las mujeres del pueblo. Era pues muy grande el error que cometían. Y Dios se enoja con Elí. Y Dios, en otras palabras, le dice a Elí: mira, Elí, tú no estás haciendo lo suficiente para parar el daño que tus hijos están haciendo. Entonces tú eres cómplice del pecado que tus hijos están cometiendo. Y es exactamente, hermano, lo que pasa hoy en nuestros días, en nuestros hogares. Cuando nosotros sabemos de cosas, prácticas incorrectas que en nuestra casa se están haciendo y cometiendo, hermano, y lo vemos y sabemos que no es lo correcto, y no hacemos nada para cambiar, para parar el problema, hermanos, estamos siendo cómplices. No nos gusta eso, ¿verdad? Ay, pastor, pues ellos darán cuenta, es su vida. Pero es su hogar, es su familia, es nuestra responsabilidad. Y primer cosa, hermanos, el primer punto, de aquí lo voy a basar: características de un padre ejemplar. Número 1, anote esto, hermanos: no le va a la América. No es cierto. Algunos es el punto que van a recordar de todo el mensaje, ¿verdad? No es cierto, hermanos.
Número 1, vea lo que dice el 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Mire, ¿cuántos hijos tenía, hermanos? Por todos, 10. 7 hijos y 3 hijas. Ya mero le igualamos nosotros, tenemos las 3 hijas y uno que viene en camino, nos faltan 6 para igualarle a Job. Pero hermanos, dice la Biblia que él se levantaba, esa frase, se levantaba, lo santificaba conforme al número de ellos. Hermano, para esto se requiere tiempo, se requiere sacrificio, se requiere inversión. Y aquí está el primer punto, hermanos. Un padre ejemplar está dispuesto, hermanos, a sacrificar por su familia. Está dispuesto a sacrificar por sus hijos. Está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para tener un hogar que agrade a Dios. Mire, hermanos, a Job le importaba y le interesaba la vida espiritual de sus hijos, la vida espiritual de su familia, y no importaba cuánto tiempo él tenía que invertir para guiar a sus hijos y a su familia en el camino de Dios, por ver a sus hijos agradando a Dios, porque él sabía que probablemente, hermanos, sus hijos habían hecho cosas incorrectas y él sacrificaba su tiempo, él, hermanos, invertía tiempo y él oraba por cada uno de ellos, porque él decía, quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía por todos ellos, hermanos. ¿Sabe que tenemos hoy en día padres que no estamos dispuestos, madres que no están dispuestas a sacrificar por sus hijos? Estamos tan involucrados en tantas actividades en el hogar como en el trabajo, en tantas cosas, pero a lo menos, hermanos, que ponemos el interés es, hermanos, en ver cómo está la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestro hogar. Nos preocupamos porque no falte comida, y es importante. Nos preocupamos porque no falte lo material en casa. ¿Cierto o no es cierto? Y eso es bueno. Pero ¿qué tal se preocupa usted por lo espiritual? Cuando llega el domingo, ¿se preocupa usted por, ok, familia, es hora de iglesia? Domingo, el día del Señor, vámonos. Váyanse, ahorita llego. ¿Me está siguiendo? Hermanos, un padre ejemplar sabe que el tiempo que él sacrifica por su familia no es tiempo perdido, es una inversión del tiempo. Y con el tiempo, papá y mamá un día van a ver el resultado de la inversión que están haciendo el día de hoy. Un padre ejemplar es aquel hombre que invierte el tiempo necesario y sacrifica lo suficiente por su familia. Amén. Tenemos padres hoy en día desobligados que no les importa cómo está espiritualmente su familia, cómo está moralmente su familia. Ay, si alguien se pierde o alguien se va de la casa, ay, pues ya el destino. Pero no estamos luchando, no estamos obrando, no estamos trabajando, no estamos invirtiendo para tratar, hermanos, de tener una familia, un hogar, hermanos, que agrade a Dios. Mire el ejemplo de este hombre.
Le importaban sus hijos, le importaba su familia. Y dicho sea de paso, anoche hablábamos acerca de ser un ejemplo. Y hermanos, este hombre era un ejemplo para sus hijos. Recto, temeroso de Dios, era un hombre perfecto. Y dice la Biblia, apartado del mal. Hermanos, un hombre que enseñaba con el ejemplo. ¿Sí me está siguiendo? Luego, hermanos, dice la Biblia que los santificaba, oraba por ellos, sacrificaba tiempo, porque a él le importaba la vida de sus hijos. Hermanos, padre no solamente es tener hijos, un montón de hijos. Eso no es lo difícil, eso es bien fácil. Hermanos, lo difícil es criarlos, enseñarlos, que es lo más difícil. Y todos los padres y madres que están aquí, usted sabe que es cierto lo que estoy diciendo. Oh, sí, cuidar un embarazo, 9 meses, pagar un parto y bueno, como quiera que sea, el dinero va y viene, es material. Pero por 15 años, por 16 años, por 18 años, estar guiando, enseñando, cuidando, no es fácil. Mire, aquí está Job. Él sabía. Mire, era un hombre que tenía todo. Tenía riquezas, tenía siervos, yo creo que este hombre, hermanos, él tenía todo lo que una persona pudiera desear en su casa, en su hogar. Pero él sabía, tenía determinado algo, que eso no era lo más importante que él podía proveerles a su familia y a su gente. Hoy en día tenemos padres que dicen, no, pues con que tengan eso, pues ya, basta y sobra. No. Él sabía perfectamente que lo material no era todo. Y él estaba preocupado por sus hijos. Dice que él se levantaba cada mañana, sacrificaba, oraba, invertía tiempo, hermanos, para orar por cada uno de ellos. ¿Qué tanto le interesa, papá, mamá? ¿Qué tanto le interesa a usted la vida de sus hijos? El interés que usted tenga por ellos lo va a mostrar por cuánto usted sacrifica en la vida de ellos, cuánto usted invierte, cuánto usted pasa de tiempo orando. Y quiero irme rápido, hermano, porque son varias cosas que quiero mencionar aquí. Número 1, dijimos, un padre ejemplar es aquel que está dispuesto a sacrificar, a invertir el tiempo. Es un padre, hermanos, que le importa la vida espiritual de su familia, de sus hijos. Hoy en día tenemos padres desobligados, sí, padres desobligados, que no cumplen con su deber. Y no, hermano, no me estoy refiriendo simplemente, hermanos, a lo material, que todo padre cristiano debiera de cumplir. Dice la Biblia, hermano, para cristianos, dice la Biblia que aquel hombre que no cumple, hermanos, con su hogar, en su casa, con lo necesario, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios espera que todo líder en el hogar, que todo padre, hermano, cumpla con su deber. Dice, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y hoy en día tenemos tantos padres desobligados, no solamente materialmente, pero también, hermanos, tenemos padres desobligados en su deber espiritual, hermanos, en la familia, en el hogar. Número 2, un padre ejemplar, hermanos, es obediente. ¿Cuánto nos quejamos, hermanos, porque nuestros hijos son desobedientes? Séame honesto, ¿cuántos padres y madres aquí pudieran decir, pastor, yo tengo hijos desobedientes? Levante la mano. Levante la mano. Mire, pocos, los demás tienen sus hijos bien obedientes. Hermano, todos los hijos son desobedientes.
Hermanos, pero déjeme decirle algo. Muchos de nosotros, hermanos, nos quejamos, padres y madres nos quejamos. Pocos pueden decir, pastor, Dios me ha dado buenos hijos obedientes y todo eso. Pero muchos padres, hermanos, quejándose hoy en día, ay, es que, ¿por qué? ¿Qué hice yo? Dios me dio estos hijos desobedientes y mire nada más, estos son desobedientes, no obedecen, hacen esto, no entienden y mira lo que andan haciendo. Déjeme decirle algo, ponga atención aquí. Los hijos son el reflejo de los padres. Los hijos son el reflejo de los padres. ¿Sabe por qué nuestros hijos son desobedientes? Porque tienen padres desobedientes a Dios. No nos gusta, ¿verdad? Nada. Nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. Mire, usted puede engañar a todo mundo. Puede venir con una buena corbata, un buen saco, una buena camisa. Y mire, con una actitud brillante. Puede entrar por esa puerta y puede fingir que es el mejor padre, que es el mejor esposo, que es el mejor cristiano. Y hermano, Dios le bendiga, repartiendo bendiciones a todo mundo. Pero eso no es la clase de cristiano que usted es. La verdadera clase de cristiano y de hombre que usted y yo somos es cuando nadie nos ve allá afuera. Es aquel hombre, aquella mujer que está en el hogar todos los días, a lo que ven, a quien ven nuestros hijos. Amén. ¿Sabe? Estamos hablando de la obediencia. El pastor predica, hermanos, hay que hacer esto y esto y esto, hay que ser obedientes. ¿Quién es el pastor para que me mande? Y quizás usted no lo dice, pero lo pensó. Pero luego en casa se pone a platicar con su esposa. Y el pastor se pasa. ¿Quién es él? Quiere controlar nuestra vida. Y sabe, hay un montón de oídos escuchando ahí. Y luego, pastor, mis hijos son unos rebeldes y desobedientes. Imagine a quién sacaron. Imagínese de quién lo están aprendiendo. Dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 13: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero usted no se sujeta a la autoridad, papá y mamá. ¿Cómo quiere que sus hijos se sujeten a usted, papá, a usted, mamá? Yo sé, hermanos, no pretendo escuchar muchos amenes. Génesis 22. Génesis 22. Mire, estamos hablando de que un padre ejemplar es un padre que sabe obedecer. La obediencia, hermanos, no comienza enseñándola de padre a hijo. La obediencia comienza, hermanos, siendo obedientes entre cada cristiano y Dios. En cada cristiano obedeciendo la palabra de Dios. Ahí le va. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar. Mire, no vamos a hacer toda la lectura, puede usted leerlo en casa. Dios le pide a Abraham. Ahora, escuche bien, hermanos, escuche bien. Dios no quería realmente, hermanos, que Abraham sacrificara a su hijo. Dios no quería definitivamente sangre humana. Dios nunca ha querido eso. Mire, para entender esto, el versículo 1: aconteció después de estas cosas que probó. ¿Qué está haciendo Dios, hermanos?
probando, está, hermano, revelando, está enseñándonos, hermano, lo que Abraham estaba dispuesto a hacer. Realmente Dios no quería que Abraham fuera y amarrara a Isaac y que lo matara, que lo degollara. Y entonces, hermanos, ¿qué hicieron? Dios no quería eso. Dios lo estaba probando. Y es para darnos un ejemplo a nosotros, hermanos. Pero dice la Biblia que Abraham se levantó de mañana y tomó a su hijo, a su único Isaac, enalbardó su asno, tomó sus siervos, tomó la leña, tomó el cuchillo, el fuego y todo, y se fue. Hermano, créame que no era fácil lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Mire, que Dios le dijera a Abraham: sacrifícame a tu hijo, a tu único, a quien tú amas. Hermano, ¿quién estaría dispuesto a hacer algo así? Bueno, en estos días quizás muchos, ¿verdad? Ya quieren deshacerse de sus hijos. Señor, ¿lo quieres en sacrificio? Yo te lo mando. Pero, ¿verdad? No, Dios no quiere eso, hermanos. Abraham, dice la Biblia, que se levantó de mañana, tomó los siervos, tomó el asno, tomó a su hijo, tomó el cuchillo, tomó la leña y se fueron 3 días de camino. Al llegar a aquel lugar, hermanos, mire, en el camino, usted puede leer, en el camino Isaac como que le olía algo. Padre mío, aquí está el fuego, la leña, el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero? No te preocupes, hijo mío, Dios proveerá. Como que Isaac, como que algo le olía, ¿no? Le olía a cordero. Sin embargo, no dijo nada. Llegaron a aquel lugar. Abraham puso las piedras, las acomodó, puso la leña y le dijo: a ver, ven cordero para acá. Llamó a su hijo, lo ató, extendió su mano para quitarle la vida, y Dios le dijo: detente, no le hagas ningún daño. Yo sé, Abraham, que eres un hombre obediente, que eres un hombre que estás dispuesto a hacer lo que yo te pido y te mando. Qué tremendo ejemplo, hermano. Mire, vaya ahí más adelante. Vamos a dar un salto, por favor. 11. Desde el 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Abraham respondió: heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció el holocausto en el lugar de su hijo, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, no me rehusaste a tu hijo, tu único. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y a tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y vea conmigo el versículo 8. Es ahí donde llegué al punto, hermanos. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto que, hermanos, obedeciste a mi voz. Hermano, Abraham le estaba dejando una tremenda enseñanza a su hijo y a nosotros, una enseñanza de obediencia. Hermano, un padre ejemplar es aquel que está dispuesto a obedecer, aunque duela, aunque no sea fácil. Oh, hermanos, en la vida cristiana va a haber cosas que no vamos a querer obedecer. Va a haber cosas que no van a ser fácil obedecer.
Va a haber cosas que no queremos obedecer, pero ¿sabe qué? Debemos obedecerlas. No porque yo quiera, no porque sea fácil, no porque me da la gana, hermano, porque Dios lo manda. Y es ahí donde muchos de nosotros, hermanos, como padres, oh, yo soy el barbón, el bigotón, aquí mis chicharrones truenan, nadie me controla. Hermano, somos muchas veces el ejemplo de desobediencia y de desorden. Un padre ejemplar es un padre obediente. Y vaya conmigo, hermanos, allá a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué dice? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando fue llamado por Dios, hermanos, dice la Biblia, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Obedeció. Abraham era un hombre obediente desde que Dios le llamó. Cuando Dios le pedía algo, Abraham lo hacía. Hermano, cada acción y cada actitud, papá, mamá, que usted y yo tomamos, es un mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Abraham obedeció. ¿Somos obedientes nosotros, hermanos? ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Obedecemos la autoridad? ¿Obedecemos el liderazgo? Pero no solamente, hermanos, Abraham fue un ejemplo de obediencia. Y esto me lleva al tercer punto. Un padre ejemplar. Quiero que vayamos ahí a Génesis 18. Génesis 18. Vaya conmigo, hermanos, al versículo número 18 también. Del 18 en adelante. Dice la Biblia ahí. Desde el 16, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Hermanos, Dios había venido para destruir, traer destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Pero decidió hacérselo saber a Abraham, porque su sobrino Lot estaba viviendo en Sodoma. Y vea lo que dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Dice ahí: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Hermanos, tercer punto, un padre ejemplar es aquel padre, y no me voy a detener mucho porque este punto lo toqué en la noche ayer. Hermanos, un padre ejemplar es aquel padre que está dispuesto a enseñar correctamente a sus hijos el camino de Dios. Sí, hermanos, porque no solamente, les dije al principio, no solamente, hermanos, es tener nuestros hijos, hermanos, es enseñarlos, es instruirlos, es serles un
ejemplo claro de amor, de servicio y de temor a Dios. Hermano, Dios dijo de Abraham: yo no voy a encubrir nada a Abraham. Oh, qué tremendo que Dios haya pensado y haya dicho: yo no puedo encubrirle nada a mi siervo Abraham, porque yo sé que él mandará a sus hijos, yo sé que él mandará a sus generaciones, él será un ejemplo, su enseñanza impactará a su descendencia, a sus hijos, a sus generaciones. Qué tremendo, hermanos, es que nosotros muchas veces no estamos impactando, hermanos, con nuestra vida, no estamos impactando, hermanos, las generaciones que vienen atrás de nosotros. Que pudieran decir nuestros hijos y nuestros nietos, hermanos: oh, papá, mamá, abuelo, abuela, eran temerosos de Dios, eran un gran ejemplo a seguir. Pero ¿qué dirán de nosotros el día de mañana? ¿Qué dirán de usted y de mí? Quiero que vaya conmigo, por favor, a Josué 24. Josué capítulo 24. Josué 24. Josué 24. Vea lo que dice ahí, hermanos. Versículo 15. Está Josué, hermanos, antes de leerlo, está Josué en los últimos días, los últimos tiempos de su vida, de su liderazgo delante del pueblo de Dios. Ya había repartido las tribus, había dejado a las tribus cada una en su heredad. Él era un hombre ya mayor, era un hombre ya avanzado en edad, y él sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Y reunió a todo Israel, a los líderes, a los jefes de las tribus, y les da un tremendo discurso de reto, de ánimo. Les exhorta a seguir a Jehová, a no apartarse de los caminos de Dios, a amarlo con todo su corazón. Y es aquí que encontramos en el versículo 14: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y servid a Jehová. Y el 15: y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero vea lo que dice ahí, hermanos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Hermanos, un padre ejemplar es aquel que está dispuesto, hermanos, a servir, que está dispuesto a ir por delante de su familia. Es el que va a tomar, hermanos, las decisiones en cuanto al servicio a Dios. Qué triste, hermanos, qué triste es hoy en día que en muchos hogares no hay la figura paternal que se tiene que haber. Hay tantos hogares, hermanos, que en la sociedad le llama hogares o familias disfuncionales. Y hay mujeres, y yo no estoy menospreciando en lo absoluto, quiero ser cuidadoso con ellos. Hay mujeres que han hecho el trabajo de padre por falta de un líder en casa, y yo admiro el trabajo, porque hay hombres desobligados que no quieren ser la figura paternal, no quieren tomar las decisiones. Cualquier decisión, cualquier cosa: mujer, ahí te hablan.
no suman, restan en el hogar. Y qué triste que en un hogar haya un hombre así. A propósito, Dios, hermanos, le dio mandamientos a a Adán y no a Eva. Y un día Dios va a pedir cuentas al hombre y no a la mujer. Dije que no pretendía que hubiera muchos amenes. Dios un día pedirá cuentas al varón y no a la mujer. Porque a nosotros Dios nos demanda. El hombre es la cabeza. No me malentienda, hermana. Yo nunca menosprecio ni estoy haciendo eso de menospreciar su trabajo. Su trabajo, su papel, tan importante en el hogar, pero hay un orden. La mujer no es menos que el varón, pero se trata de un orden que Dios ha establecido. Y cuando todo está en el orden que Dios ha establecido, va a salir correctamente. El problema que hoy en día, hermanos, hay hogares destruidos y disfuncionales, es porque el hombre ha invertido los papeles, el hombre ha cambiado ese orden. Y cuando el hombre cambia lo que Dios ha establecido y el orden que Dios ha puesto, es cuando las cosas salen mal. Un padre ejemplar es aquel que va por delante en el servicio a Dios. Un papá no le pregunta a sus hijos y a su esposa: ¿quieren ir el domingo a la iglesia? Dice: vamos a ir el domingo. No pregunta: ¿quieren ir a ganar almas? Vamos a ir a ganar almas. Y si no quieren ir, si no lo siguen, no va a tomar el látigo y se los va. No, se viene él, porque va a ser un ejemplo. Yo y mi casa serviremos a Jehová, él primero. ¿Sí me está siguiendo? Es triste, hermanos, es triste, de verdad. No sé, pastor, si aquí pasa lo mismo, pero no menosprecio a las hermanas, porque en toda iglesia lo que predomina son hermanas fieles sirviendo a Dios, y eso habla de tremendo de corazón y servicio que ellas tienen. Pero qué triste es que haya menos hombres sirviendo a Dios. Y mire, no, antes de que busque una excusa, porque ya los conozco, o será que aquí no haya, no te escudes en que no tienes tiempo, porque usted sabe que está mintiendo, porque el tiempo es el mismo. Digo, le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos días tiene su año? ¿Cuántos? 365. Qué curioso que el mío también. ¿Cuántos meses tiene su año? Pues el mío también. ¿Cuántas semanas tiene su mes? Qué curioso. El mío también. Pastor, ¿también? ¿El de usted? Hermano, también, ¿verdad? ¿Cuántos días tiene su semana? 7. Pues la mía también. ¿Cuántas horas tiene su día? 24. ¿Cuántos minutos tiene su hora? 60. ¿Cuántos segundos tiene su hora? ¿Ah? Digo, el mío también. Creo que estamos viviendo en el mismo planeta. Así que no venga diciendo: es que no tengo tiempo. Yo sé, hermano, yo sé que algunos son bien trabajadores y trabajan para no venir a la iglesia. Cuando tú pudieras venir, prefieres hacer horas extras para ganar más dinero, porque en la iglesia aquí nadie te paga. Y tú prefieres tener un trabajo extra porque Dios no está en primer lugar en tu vida. Y si tú y yo trabajáramos lo que debiéramos de hacer, y lo hiciéramos y tuviéramos el tiempo para venir.
no me digas que trabajas las 24 horas del día. ¿Verdad que no? Pero un padre ejemplar busca ser un ejemplo y busca el tiempo para cumplir con Dios, con su responsabilidad y dejar a sus hijos un ejemplo de servicio. Quizás yo no tengo tiempo para ganar almas en el tiempo que la iglesia tiene tiempo. Quizás yo estoy trabajando cuando la iglesia está testificando, pero voy a buscar otro momento y otro tiempo. Quizás yo no puedo en ese, pero voy a hacerlo, voy a servir a Dios. Pero ya no pude el sábado, ya no pude el miércoles, ya no lo hago. Pero sí puedes el jueves, sí puedes el viernes, sí puedes el lunes. Y algunos hasta tienen un día de descanso a la semana. Porque no agarras unas horas del día de descanso y te tomas unos folletos y vas con tu familia a ganar almas. ¿Verdad que no es por el tiempo? ¿Sí me está siguiendo, hermano? Mire, no vamos a ir, pero usted puede leer Éxodo 3 y 4. No vaya ahí, anótelo. Y hermanos, Moisés, cuántas excusas y pretextos buscó para no ir a Egipto, y Dios le cortó una y otra y otra. Y así somos nosotros, hermanos. Nos encanta poner pretextos, nos encanta poner excusas. Hermanos, un padre ejemplar es un ejemplo a sus hijos de servicio. Un padre ejemplar va por delante. Un padre ejemplar, hermano. Tengo que terminar aquí. Lucas capítulo 15. El pastor hacía referencia anoche acerca del hijo pródigo. Y usted sabe, hermanos, dice la Biblia, habla acerca del hijo pródigo. Había dos hijos, dice la Biblia. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue este muchacho. Dice la Biblia allí en los versículos del 12 en adelante, en específico el 13, este muchacho, el más pequeño, tomó sus bienes y se fue, y vivió una vida perdidamente. Dice la Biblia que desperdició sus bienes con amistades, con rameras. Y no muchos días después, dice la Biblia, que se le acabó todo. Y vino una gran hambre a aquella tierra. Mira, joven, si tú sales de tu casa, sales mal, sales sin la bendición de Dios, no te creas que te va a ir bien allá afuera. No, joven. Si tú no sales de casa sin la bendición de Dios, si tú sales de casa, perdón, sin la bendición de Dios, o no sales con la bendición de Dios y de tus padres, no te va a ir bien. Sales a puro fracasar. A propósito, ningún hijo, ninguna hija debiera de salir del hogar sin la bendición de Dios. Y el día que salgan es con la bendición de Dios y de sus padres, porque se casaron y ya formaron un hogar. ¿Me está siguiendo? Este muchacho se fue. Hay tantas cosas que pudiéramos pensar de quizás este muchacho ya no quiso tener autoridad, no quiso el consejo, creyó que su padre ya no tenía que enseñarle nada, quizás pensó que él era suficiente sabio y maduro como para emprender su nueva vida. Yo no sé, pero se fue. Y que la Biblia hable que el hijo menor nos está hablando de inmadurez. El muchacho tiene 13, 14 años y ya cree que sabe más que papá y mamá. Tiene 15, 16 años y cree que ya se come el mundo. No. Me recuerda Roboam.
Y dice la Biblia que no muchos días vino una gran hambre y comenzó a faltarle el dinero, comenzó a faltarle todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y aquel hombre lo envió a apacentar cerdos. Imagínense, en aquel tiempo, hermanos, criar cerdos era lo más bajo y lo más despreciable. Los cerdos. ¿Se ha metido usted a un establo, a un lugar donde hay cerdos? No es nada agradable, ¿verdad que no? Y peor aún, dice la Biblia que deseaba llenar su vientre con las algarrobas, con la comida de los cerdos, hermanos. Deseaba, pero ni siquiera eso podía. Y bendito el día, dice, pero volviendo en sí dijo, vea lo que dice en el versículo, hermanos, 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él dijo, dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, dice, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, gloria a Dios, porque ese muchacho regresó a su casa. Pero el punto aquí, hermanos, es esto: un padre ejemplar es aquel que está dispuesto, es aquel que perdona, restaura, que está dispuesto a perdonar los errores de sus hijos y restaura a sus hijos. ¿Sí me está siguiendo? Escuche bien. Yo pensaba, hermano, yo estaba pensando, ¿qué fue lo que hizo a este muchacho regresar? Hay tantas cosas que yo pudiera pensar y declarar aquí que yo me imagino. Pero una de ellas, cuando este muchacho, dice la Biblia, volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Lo que este muchacho estaba diciendo, aún el siervo más pequeño e insignificante es tratado dignamente, porque mi padre es un hombre bueno, es un hombre misericordioso, es un hombre amoroso, es un hombre cariñoso. Y él vivía con ese recuerdo que su padre era un hombre ejemplar. Y dice la Biblia que volvió en sí. Hermano, se arrepintió porque sabía que si él regresaba a casa, había un hombre bueno que lo estaba esperando. Un hombre que si él regresaba, iba a encontrar el perdón. Y yo me puedo imaginar este muchacho todo andrajoso, con la barba larga, oliendo a marranos, llegando a su casa temblando con ese temor, ¿qué va a pasar? Pero yo me imagino a un padre que todos los días, cada mañana salía y podía ver a lo lejos y ver, y decía, ¿cuándo va a regresar mi hijo? ¿Cuándo va a regresar ese muchacho? Señor, cuídalo. Regrésame a mi hijo. Cuida de él. De pronto un día, su padre se levanta y ve a un hombre andrajoso venir hacia su casa. Y de repente se acerca. Su corazón estaba quizás saltando. ¿Será mi hijo? No, no creo, viene muy sucio.
Viene con el cabello largo. No, no creo que él sea. Pero algo por dentro le decía, él es. De tal manera que cuando ese muchacho, imagino, se acerca, su padre lo veía y veía, pero el caminar parece el caminar de mi hijo. De repente se da cuenta que él era. Y el hijo corre a su padre y el padre corre a su hijo. Y se abrazan y se besan. Y el hijo: Padre, perdóname. He pecado contra Dios. He pecado contra ti. No soy digno de ser llamado mi hijo. Hijo, qué bueno que regresaste. Qué bueno que Dios te trajo. Yo te había dado por muerto, pero estás vivo. No te preocupes, ya te perdoné. Hagamos fiesta. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo padre, hermanos. Qué tremendo ejemplo. Un padre que estuvo dispuesto a perdonar. Su hijo hizo lo que tenía que hacer. Su hijo se portó bien. Pero un padre, hermanos, que decidió ser bueno y misericordioso con su hijo. Hermano, ¿qué clase de padre es usted y soy yo? Les dije, hermanos, que ahí terminaba, pero ¿usted me puede perdonar? ¿Sí me pueden perdonar? Estoy predicando del perdón. Les prometo que es el último versículo, es la última cita que les doy. Jueces 13. No quiero terminar sin darles esto. Tenemos el último padre llamado Manoa, padre de Sansón. No tenía hijos, su esposa era estéril y Dios les dijo que les iba a dar un hijo. La mujer estaba allá en el campo y el ángel de Jehová le dijo: mira, tú vas a tener un hijo. Y Dios tiene un plan para tu hijo. No vas a beber vino ni sidra. Y la mujer se quedó sorprendida y se fue a su casa. Y le dijo a su esposo: ¿qué crees? Gordo, negro, chaparro, yo no sé cómo le decía. Vamos a tener un hijo. ¿Qué te pasó, mujer? ¿Te sientes bien? No, sí, un hombre, el ángel de Jehová vino y se me apareció. Y dijo Manoa: ¿un ángel? ¿No estás soñando, mujer? No, sí, un ángel. Ok. Y se pone ese hombre de rodillas y le dijo: Señor, si es cierto lo que mi esposa me está diciendo, que el hombre que se le apareció a ella se aparezca también a mí y me diga lo que tengo que hacer. Y vea lo que dice versículo 8, 13:8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente, la mandó al campo a trabajar y él se quedó en casa. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Y vea lo que dice. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Oh, qué tremendo. Manoa necesitaba, escuche bien, dirección. Él era un padre que decía: yo no sé qué voy a hacer con este muchacho. Y menos cuando el ángel de Jehová le dijo a la mujer: este muchacho va a salvar a Israel, va a ser un caudillo, es escogido, va a ser nazareo. Y Manoa dijo: ¿qué?
Él sabía. Y dijo, oh no, yo creo que necesito tener la sabiduría de Dios en mi vida, tener la dirección de Dios para ser el padre ejemplar. Y el siguiente punto, que ya olvidé cuántos son, un padre ejemplar, hermanos, es aquel que recibe dirección de parte de Dios para enseñar correctamente a sus hijos. Es aquel padre, hermanos, que recibe la dirección de Dios. No sé si he dicho esto antes aquí, yo no sé. Pero si ya lo dije, no importa. Si no lo he dicho, que mejor. Es algo, una historia verdadera que pasó a un pastor hace años, pocos años. Un pastor misionero va a Estados Unidos y apenas acababan de salir esos, lo que le llaman allá GPS o GPS. Y este misionero andaba recorriendo algunas iglesias y bueno, tenía que viajar de un lugar y predicar en una iglesia y regresar porque estaba hospedado en ese lugar, pero tenía que viajar algunas horas. Y hermanos, en Estados Unidos, si usted ha viajado para allá, a veces usted está en un lugar que dice, no, aquí ya he estado, y no es cierto, todo es parecido. Muchas tiendas parecidas, gasolineras parecidas y todo parece, usted se pone en un lugar y dice, aquí yo ya he estado, y no es cierto. Porque muchas cosas son tan parecidas. El pastor le dijo, mira, solamente usted maneje como el GPS le va mencionando. El GPS no se equivoca. El GPS lo va a llevar hasta frente a la iglesia donde tiene que predicar, y de regreso usted le va a poner la misma dirección de donde se está quedando y lo va a traer de regreso al mismo lugar. Y entonces se fue y no hubo problema. Llegó a la iglesia. De regreso le pone la dirección. Y el pastor venía manejando, el misionero venía manejando, siguiendo lo que el GPS le venía diciendo. Y de repente llegó a una gasolinera, a una avenida, y él dijo, aquí es donde tengo que dar la vuelta y desviarme hacia mi destino. Y agarró y se dio la vuelta y se siguió. Y entonces el GPS comenzó, retorna, 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 tantas millas adelante, retorna. Y él dice, bueno, pues, ¿qué pasa? Si yo vengo correctamente, en el lugar donde yo tenía que dar vuelta, ahí di la vuelta y yo voy bien. Y el GPS retorna, retorna, y él se la sigue derecho. Y dijo, ay, esta cosa me está cansando. ¿Cómo es posible que me esté diciendo que voy en la dirección equivocada si yo sé lo que estoy haciendo? Y se siguió y se alejaba más. Y el GPS retorna, retorna. Dijo, ya me cayó mal esta cosa. Y apagó el GPS y se siguió. Se dio una tremenda pérdida. Y él aseguraba que estaba bien. Y luego le habló al pastor, pastor, ¿qué cree? ¿Qué pasó? Me perdí. Y dijo, ¿y por qué? Pues es que yo creí que estaba dando la vuelta en el lugar equivocado, pero no siguió el GPS. Sí, pero yo pensé que estaba correcto. ¿Y qué le decía el GPS? Que me siguiera derecho. ¿Y qué hiciste? Pues me desvié donde yo pensaba. ¿Y dónde estás? Pues ni sé dónde. Y póngale la dirección, es que no me acuerdo porque no se la puse yo, se la puso el pastor allá. ¿Y cómo batalló el pastor para encontrarlo? Lección. El GPS
no estaba equivocado. Quien estaba equivocado era él, porque el GPS recibe la señal de arriba, del satélite. ¿Cuántas veces nosotros creemos que estamos bien, verdad? Y aseguramos, oh, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero nos olvidamos. Este libro nos guía, nos dirige. Este libro viene de Dios y no se equivoca. Pero ¿cuántas veces creemos que todo lo sabemos? ¿Cuántas veces nos encontramos? No, es que yo tengo la razón, no, es que yo creo que así es. Y hermanos, damos unas tremendas metidas de pata. Y qué triste es eso. El día de hoy, usted puede decidir ser el padre, ser el líder, ser la mamá, ejemplar a sus hijos y darles un buen ejemplo. O usted va a decidir ir a casa y seguir siendo el mismo. Y los resultados serán los mismos. ¿Qué va a hacer usted el día de hoy? Todos puestos de pie.